Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, hoy quiero hacer problemas del capítulo 19. En la clase asincrónica del jueves no terminé con el capítulo, así que también voy a ver si lo puedo acabar hoy. No sé si ya vieron ahí en la plataforma que se cambió la fecha del tercer quiz, ¿verdad? Se pasó del 2 de octubre al 9 de octubre. Por una razón ahí de que se pegaron, es decir, que este examen, el 2 de octubre, estaba muy cerca de finalizar el capítulo 19, entonces pues se decidió postergar para este sábado que viene en 8, ¿verdad? Bueno, entonces, ese problema que tengo aquí en la pizarra eh, es un problema de aplicación de la primera ley de la termodinámica. Y lo escogí porque, bueno, primero que todo está en el libro de texto, ¿verdad? Está en el Serway. Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero sí está en el libro, en la novena y en la 10ª edición. Y tiene varios conceptos importantes que nos van a ayudar a repasar lo que se vio en la clase del jueves. Voy a leer el enunciado del problema, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues me dicen, ¿verdad? Y ahí vamos viendo, vamos tratando de explicarlo. El problema dice así: una muestra de un gas ideal pasa por el proceso que se indica en la figura. Dice que de A a B el proceso es adiabático. ¿Ok? De A a B es adiabático. Entonces, aquí es adiabático. ¿Ok? Luego dice, de B a C es isobárico. La línea horizontal, ¿verdad? Es isobárico con 345 kilojoules de energía entrando al sistema por calor. ¿Ok? Me está diciendo que en ese proceso isobárico absorbe 345 kilojoules. Luego le dice, de C a D el proceso es isotérmico. Entonces aquí es isotérmico. Y aquí es isobárico. ¿Ok? Y luego le dice, de D a A es isobárico otra vez, ¿verdad? Vuelve a ser isobárico. Y ahora, con 371 kilojoules de energía que salen del sistema por calor. Entonces vean que en el proceso de B a C, el sistema absorbe calor. Y en el proceso de D a A, el sistema lo cede. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le está pidiendo? Le dice que calcule la diferencia de la energía interna en B menos la energía interna en A. ¿Ok? O sea, que haya esa resta. Ok. Bueno, entonces vamos a ver algunos comentarios. Vean que el eje de las Y en ese diagrama PV está en atmósferas y el eje de las X, que es el volumen, está en metros cúbicos. ¿Ok? Entonces eso es importante a la hora de trabajar con la primera ley, porque tenemos que convertir, o sea, tenemos que utilizar las unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Bueno, de lo que vimos en la clase del jueves, vean que esto es un proceso cíclico, ¿verdad? Porque el estado inicial coincide con el final, ¿verdad? Se trata de un ciclo cerrado, es decir, una figura cerrada, y entonces, de lo que se vio el jueves, el cambio en la energía interna del ciclo, ¿verdad? De todo el ciclo, dijimos que tenía que ser igual a 0. ¿Está bien? Recuerden que habían 3 ceros, ¿verdad? 3 cambios de energía interna que eran iguales a 0. Cuando era un ciclo, que es este caso, ¿verdad? Cuando es un proceso isotérmico y cuando se trataba de, ¿cuál era el otro? Un sistema aislado, ¿verdad? Ok, entonces aquí, pues lo que yo voy a hacer es que para hallar esa diferencia, voy a utilizar esto, ¿verdad? De que el cambio de la energía interna de todo el ciclo es 0. Entonces, eso sería lo mismo que escribir esto. El cambio de la energía interna
de A a B más el cambio de la energía interna de B a C más el cambio de la energía interna de C a D más el cambio de la energía interna de D a A tiene que ser igual a 0. Ok, entonces por ahí empiezo resolviendo el problema, planteando esa suma de cada uno de los cambios de energía interna para cada proceso. Recordemos que la energía interna es una función de estado. Solamente depende del estado inicial y del estado final, y no de la trayectoria que siga, ¿verdad? Entonces aquí no importa si es un proceso isotérmico, si es un proceso isobárico o lo que sea, no importa, porque para calcular la energía interna, es decir, para evaluarla, yo solamente necesito conocer el estado inicial y el estado final, ¿verdad? Y es precisamente esa resta que me están pidiendo ahí, ¿verdad? Esa resta es este término, el cambio de la energía interna de A a B. ¿Okay? Bueno, entonces por ahí es que tenemos que arrancar para resolver el problema. Pero antes de continuar, vean que hay dos procesos isobáricos, un proceso adiabático y un proceso isotérmico. ¿Cómo hacemos para distinguir, por ejemplo, entre el proceso adiabático y el isotérmico si ambos son funciones, son curvas, ¿verdad? Entonces aquí la forma de distinguirlo es que el proceso adiabático siempre va a ser más empinado que el proceso isotérmico. Es decir, si este es el proceso isotérmico, por ejemplo, ¿verdad? El adiabático viene así. ¿Okay? Quiere decir que en este punto en donde se cortan, la pendiente del isotérmico es menor que la pendiente del adiabático. Entonces, la pendiente en un proceso adiabático siempre va a ser mayor que la pendiente en un proceso isotérmico. ¿Okay? Entonces, en un proceso adiabático, Q es 0, ¿verdad? No hay transferencia de calor ni del sistema hacia el entorno, ni del entorno hacia el interior del sistema. Sin embargo, la temperatura varía. ¿Okay? Entonces, la temperatura en A no es la misma que la temperatura en B. ¿Verdad? ¿Cuál es mayor? Eso no lo sé, ¿verdad? Porque no nos están dando esos datos y por ahora no tenemos forma de saberlo. Pero sí definitivamente esas dos temperaturas son distintas. ¿Ok? En el caso del proceso isotérmico, Q no es 0. Es decir, hay transferencia de energía por calor, ya sea del sistema hacia el entorno o viceversa. Pero la temperatura no varía, la temperatura es constante. Entonces, vean esos detalles, ¿verdad? Porque algunas veces, pues, esto se presta para una pregunta conceptual, ¿verdad? De las de marque QX que aparecen por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos distinguir, ¿verdad? Entre un proceso adiabático y uno isotérmico. Como este es isotérmico, la temperatura en C tiene que ser la misma que la temperatura en D. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si la temperatura en C fueran 300 Kelvin, en D también tienen que ser 300 Kelvin. Y cuando uno hace los cálculos, tiene que cerrar, ¿verdad? O sea, cuando uno hace los cálculos, tiene que darle la misma temperatura. Pero en este problema, nuevamente, no le están dando los detalles acerca de la temperatura. Entonces, no tenemos forma de saberlo. Pero sí sabemos, ¿verdad? De la teoría que las temperaturas en 6D son iguales. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, entonces vamos a seguir resolviendo el problema. Vamos a ver, dijimos que en el proceso isotérmico, que es el proceso de CAD, es un proceso a temperatura constante y el cambio de energía interna es cero. Okay, entonces lo que me queda es que el cambio de la energía interna de A a B tiene que ser igual al negativo del cambio de la energía interna de BC menos el cambio de la energía interna de DA. Y ya por ahí sabemos que esta es la diferencia, ¿verdad? Que nos están pidiendo. La energía interna en B menos en A. Bueno, ahora,
¿Cómo voy a calcular ese cambio de energía interna de B a C? Bueno, ahí va a ser menos, paréntesis, y utilizo la primera ley de la termodinámica. La primera ley es Q en BC más W en BC. Vean que aquí estoy trabajando con el convenio del libro, ¿verdad? El libro de texto oficial dice que la primera ley la vamos a trabajar con más. Si alguno está estudiando de otro libro, es posible que aparezca Q menos W. Pero las preguntas de marque con X y los problemas de desarrollo están basados en este convenio, ¿verdad? Cuando es una suma entre Q y W. Y aquí me quedaría menos, y aquí sería Q de dA más el W de dA. ¿Ok? Ya podemos comenzar a poner números, ¿verdad? Vamos a ir sustituyendo. Vamos a ver el cambio de la energía interna de A a B. Pongo el menos. Ese menos es porque despejé, ¿verdad? La ecuación. Pasé estos dos términos del otro lado del cero, ¿verdad? Abro un paréntesis cuadrado. ¿Y cuál sería el calor de B a C? Es el calor en ese proceso que el enunciado del problema dice que absorbe 345, ¿verdad? Entonces ese calor es positivo. 345, pero cuidado, hay que ponerlo, multiplicarlo por 10 a la 3 para que ya me queden joules, porque las unidades que me están dando son kilojoules. Ok, ahora vamos más. Y ahora el trabajo de B a C es un proceso isobárico, entonces la presión es constante. Pero recuerden que cuando uso el convenio más, ¿verdad? De primera ley, tengo que poner aquí ¿qué? Tengo que poner un menos, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 atmósferas, que es la presión, ¿verdad? Es la misma presión en B y en C, pero vean que están atmósferas. Entonces tengo que multiplicar ese 3 por 1013 por 10 a la 5, para que me quede la presión en pascales. Y ahora viene el volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? Aquí estoy usando eso. Para el trabajo estoy usando eso, menos P por delta V, ¿verdad? Porque es un proceso a presión constante. Y el volumen sería el volumen final, que es 0.4, menos el inicial, que es 0.09. Y eso está en metros cúbicos, ¿verdad? Y ahí está, digamos, el primer término, ¿verdad? El otro lo voy a poner aquí porque no me va a caber, ¿verdad? Entonces sería menos, paréntesis, y ahora dice que en el proceso de DAA cede 371 kilojoules. Entonces, como le dice que el sistema cede, ese 371 hay que ponerle en negativo. Y multiplicarlo por 10 a la 3 para pasarlo a joules. Más, menos, porque la fórmula tiene menos, ¿verdad? Y nuevamente, ahora la presión es una atmósfera, pero hay que multiplicarla por 1013 por 10 a la 5 para que me queden pascales. Y ahora multiplicado por volumen final menos inicial. Y ahí sería 0.2 menos 1.2. Ok, entonces vean todos los signos, ¿verdad? El cuidado que hay que tener con los signos. Que no se nos vaya a escapar alguno, ¿verdad? Porque si dejamos algún signo botado, ya esto no nos va a dar, ¿verdad? Ok. Entonces por eso, ¿verdad? Cuidado. Si cuidado se confunde con el convenio, ¿verdad? El que estamos usando es poniéndole más aquí, ¿verdad? Entre Q y W y poniéndole menos al W. Bueno, y entonces ahí lo que habría que hacer es meter eso en la calculadora, ¿verdad? Y tener el cuidado de manejar los paréntesis bien, ¿verdad? Algunas veces meten todo en la calculadora y resulta que la calculadora interpretó alguna operación mal, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces el cambio de la energía interna de A a B, que es la energía interna en B, menos la energía interna en A, es igual a, haciendo toda esa operación, a mí me dio 4.29 multiplicado por 10 a la 4 joules. ¿Okay? Y vean que es una cantidad positiva. Lo que le está diciendo que la energía interna en B
tiene que ser mayor que la energía interna, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay un aumento, ¿verdad? De la energía interna, que es la energía, digamos, de la configuración microscópica del gas, ¿verdad? Que en este caso, ese gas está conformado por moléculas. Bueno, ahí estaría la respuesta, ¿verdad? Vean que este problema podría aparecer en otro capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo que sigue ahora de teoría cinética, que vamos a empezar a ver el jueves, nos puede volver a aparecer este problema, ¿verdad? Porque todavía no sabemos cómo calcular calor en procesos isobáricos o en procesos isocóricos, ¿verdad? Eso se va a ver ahora en el capítulo de teoría cinética, ¿verdad? Entonces, por eso en este capítulo ya me dan el calor absorbido y el cedido, porque todavía no sabemos cómo calcularlo, ¿verdad? Pero entonces en el siguiente capítulo ya nos podrían dar, o sea, ya podemos calcular estos calores, ¿verdad? Y por el signo del Q saber si es un calor absorbido o un calor cedido. Y también podríamos calcular las temperaturas en cada punto, que ahora mismo no sabemos cuáles son, ¿verdad? Sabemos que estas dos son diferentes, ¿verdad? Porque es un proceso adiabático y que estas dos son iguales porque es un proceso isotérmico, ¿verdad? Pero no podemos decir más, ¿verdad? Entonces, este ciclo podría aparecer otra vez con lo que es decir, resolviéndolo con lo que se va a ver en el siguiente capítulo, ¿verdad? O podría volver a aparecer en el último capítulo de Termo cuando se vea lo de entropía, ¿verdad? También. Entonces, vean que tiene mucha información, ¿verdad? Este problema. Bueno, a mí me dio esto, 4.29 por 10 a la 4. Y bueno, nuevamente, cuidado con los signos, ¿verdad? Yo insisto mucho en eso, porque es lo que veo que más se equivocan, ¿verdad? A la hora de plantear esta ecuación, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a hacer otro. Voy a borrar entonces. Bueno, este problema que voy a hacer también está en el libro, ¿verdad? El problema dice lo siguiente. Dice que cuánto trabajo efectúa el vapor cuando un mol de agua en estado líquido, ¿no? H2O líquido, cuando un mol de agua a 100 grados Celsius hierve y se convierte en un mol de vapor a la misma temperatura, a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Okay? Entonces, la parte A le dice calcule el trabajo. Y la parte B, que calcule el cambio en la energía interna del vapor conforme se produce el cambio de estado. Considere al vapor como un gas ideal. Pues que haya el cambio de energía interna. Vamos a volverlo a leer. El problema lo que le dice es cuánto trabajo efectúa el vapor cuando un mol de agua a 100 grados Celsius, ¿verdad? Agua hirviendo, hierve y se convierte en un mol de vapor a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión. Determine el cambio en la energía interna del vapor conforme se produce el cambio de estado. Y le dice que considere el vapor, suponga que el vapor es un gas ideal. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema?
Primero hay que imaginarse, ¿verdad? Lo que está sucediendo. O sea, tenemos agua líquida que está a 100 grados Celsius, ¿verdad? Está hirviendo a punto de vaporizar. ¿Ok? Entonces, ella vaporiza, ¿verdad? Ocurre el cambio de estado y se convierte en vapor de agua a 100 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Entonces, ¿cómo podría yo calcular el trabajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría yo hacer para calcular este W? Vean que inicialmente lo que tenemos es agua, ¿verdad? Líquida. La presión es constante. ¿Perdón? La presión es constante. La presión es constante, correcto, claro. Ese es digamos, la clave para resolverlo. La presión es constante, entonces yo tengo que utilizar esta ecuación, menos P por delta U. Ya por ahí entonces dimos el primer paso. Sí, cuando en la redacción de los problemas le digan a una atmósfera de presión, a presión atmosférica, ya le está sugiriendo, le está diciendo que P es constante. Entonces, esa transformación, ese cambio de fase, va a ser a presión constante. ¿Okay? Entonces, yo sé que este W lo puedo escribir como menos P por V final menos V inicial. Y entonces el volumen inicial es agua, agua líquida que está hirviendo a 100 grados Celsius. Y el volumen final es vapor de agua a 100 grados Celsius. Entonces, para el caso inicial, ¿cómo podría yo calcular el volumen? Pues lo calculo como lo hemos venido haciendo en fluidos, ¿verdad? Porque es un líquido. ¿Qué hacemos? Masa entre densidad. ¿Está bien? Pero entonces no tenemos la masa de agua, pero sí nos dan la cantidad de sustancia. Entonces yo puedo decir que M es N, el número de moles, por M, que es la masa molar, ¿verdad? Entre el arroz del agua. ¿Ok? Bueno, pongámosle nada mejor. Entonces ya por ahí yo puedo calcular el volumen inicial. Y el volumen final, ¿qué puedo hacer? Vea que ya es vapor de agua. Entonces, si es vapor, me dijeron, el problema dice que suponga que se comporta como un gas ideal. Entonces, aquí utilizo la ecuación del gas ideal. nRT sobre P. Y vengo y sustituyo eso aquí. Entonces, el W me va a quedar de esta manera. Menos N, paréntesis, RT, ¿verdad? Menos P por M entre rho del agua. Y ahí tengo cómo calcular ¿cómo se llama? El trabajo. Igual, también podría calcularlos por aquí, ¿verdad? O sea, vengo y sustituyo un mol por la masa molar, densidad del agua, y lo hago aquí, ¿verdad? También. Lo único que estoy haciendo es que lo estoy poniendo algebraico, ¿verdad? Pero sería lo mismo. Entonces aquí es un mol multiplicado por 8.314 por 100, ¿verdad? Porque, no, mentira, no es 100, ¿verdad? ¿Cuánto sería ahí? Serían, sí, son 100, pero hay que pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Entonces aquí serían 100 más 273, 373, ¿verdad? Recuerden que la temperatura siempre es en Kelvin, ¿verdad? Menos la presión atmosférica, que es 1013 por 10 a la 5 en pascales, entre la densidad del agua, que es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, y la masa molar. ¿Cuál es el valor de la masa molar? Son 18 gramos por mol, pero entonces hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Para que me quede en kilogramos, perdón, entre 1000, para que me quede en kilogramos por mol, ¿verdad? Vean que esto las unidades son joule entre mol Kelvin, ¿verdad? Esto es mol. Aquí son Kelvin. Y aquí sería pascales entre kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí sería
kilogramos sobre 1000. Entonces divido 18 gramos entre 1000, ¿verdad? Para que me quede en kilogramos. Entonces todas esas unidades tienen que ajustarse, ¿verdad? Esto se cancela con esto. Y aquí también se van a cancelar kilogramos con kilogramos, mol con mol. Y me queda pascales por metro cúbico, que eso me da joule, ¿verdad? Entonces estamos bien, ¿verdad? Joule y joule, ¿verdad? Entonces la ecuación es correcta dimensionalmente, ¿verdad? Entonces a mí ese trabajo me dio, yo lo pasé de una vez a kilojoules, me da 3.10 kilojoules. Y me falta el negativo, ¿verdad? Está bien. Entonces ese es el trabajo que me están pidiendo aquí. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Ok, ahora me dice que calcule el cambio de la energía interna, ¿verdad? Para calcular el cambio de la energía interna, uso la primera ley, que sería Q más W. Ya tengo el W, ¿verdad? Ahora el Q, ¿cómo lo calcularía? Recuerden que ese Q es una transferencia de energía, ¿verdad? Que puede ser debido a un cambio de temperatura o puede ser debido a un cambio de fase. Pues en este caso, lo que ocurrió fue un cambio de fase, ¿verdad? Es decir, el agua se mantuvo siempre a 100 grados Celsius, ¿verdad? Así que no hay transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura, sino que es debido al cambio de fase propiamente, ¿verdad? Entonces ese Q yo lo calculo ahora utilizando la fórmula de ml y el ml de vaporización, ¿verdad? Porque pues estoy pasando el agua de su estado líquido a gas, ¿verdad? ¿Cuál masa uso ahí? Bueno, la misma que voy a usar aquí, ¿verdad? La N por M, ¿verdad? Tengo el número de moles y tengo la masa molar del agua, ¿verdad? Solamente que la paso a kilogramos otra vez, ¿verdad? Y ese calor a mí me dio eh, me da 40.7 kilojoules. También lo pasé a joules, ¿verdad? Entonces ahí esa M, para completar los pasos, ¿verdad? Por si queda alguna duda. Esa M sería N por M, ¿verdad? Que sería un mol por 18 entre 1000 para que me quede kilogramos por mol. Y aquí lo multiplico por el L de vaporización. En el caso del agua, el L de vaporización es 2.26 por 10 a la 6 joule entre Kelvin. Y ahí tienen que calzar todas las unidades, ¿verdad? Perdón, joule entre kilogramos. Tienen que calzar todas las unidades. Esto se va, ¿verdad? Y kilogramos se va, para que me quede joules. Y ese Q, pues me dio en joules, ¿verdad? Pero yo lo dividí entre 1000 y me da 40.7 kilojoules. Es decir, cuando queda en el orden de 10 a la 3, 10 a la 4, uno trata de pasarlo al prefijo más inmediato. Y aquí en este caso es dividir entre 1000, ¿verdad? Y es positivo, ¿verdad? Porque vean que va de izquierda a derecha. O sea, tengo agua líquida hirviendo y la fundo. Perdón, la vaporizo y la convierto en vapor de agua. Entonces ese L de fusión, estrictamente hablando, este L es positivo, ¿verdad? Cosa contraria, si más bien sería que tengo vapor de agua y lo quiero condensar, ¿verdad? Y formar gotitas de agua. Entonces ya ahí el L iría negativo. A mí. Y bueno, el cambio de energía interna ahora es sume el Q más W. O sea, 40.7 más menos 3.1, que era lo que me había dado, ¿verdad? Entonces ese cambio de energía interna, voy a hacerlo por aquí, son 40.7 más menos, ¿cuánto era el trabajo? 3.10. Y ahí ya tengo el cambio de energía interna, que da 37.6 kilojoules. Y ahí está la respuesta.
¿Alguna pregunta? Está bien. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer otro. Bueno, este otro problema se trata de un bloque de aluminio. Vean que ya no es un gas, ¿verdad? El problema dice que un bloque de aluminio que tiene una masa de 1 kilogramo se calienta a presión atmosférica. Se le está diciendo que es presión constante, ¿verdad? De manera tal que su temperatura aumenta de 22 a 40 grados Celsius. Y nuevamente le dice, parte A, encuentre el trabajo realizado por el aluminio. El B, que en este caso sería la energía térmica que se le entrega, el calor, ¿verdad? Y la C es el cambio en su energía interna. Entonces, bueno, recuerden de la clase del jueves, ¿verdad? El calor no es una cantidad que esté almacenada, ¿verdad? Como que si fuera una energía potencial o algo así, ¿verdad? Es decir, es erróneo pensar que el calor está almacenado o que le pertenece al cuerpo o a la sustancia, ¿verdad? Realmente, cuando uno calcula calor, lo que está calculando es una transferencia, ¿verdad? Una energía en proceso de tránsito que pasó de un sitio a otro, ¿verdad? Es decir, que entró al sistema o salió de él, ¿ok? Pero no podemos pensar en que es una energía que le pertenece al cuerpo en cuestión o a la sustancia que se está estudiando, ¿verdad? Es completamente falso, ¿verdad? Contrario a la intuición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente dice que algo está caliente, ¿verdad? Lo primero que piensan es que le pertenece al cuerpo, ¿verdad? Y no es así. Es una transferencia de energía, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, vean que aquí se trata de un sólido, ¿verdad? No es un gas, ¿no? Entonces no podemos utilizar la ecuación del gas ideal. Si nos dijeran que es un bloque de aluminio, pues tenemos que ver cómo resolvemos para calcular ese W, ¿verdad? Entonces lo primero es que vean que el aluminio es un metal y cuando se está calentando de 22 a 40 se dilata, se expande, ¿verdad? Entonces yo puedo, y otra cosa es que me dice que es a presión atmosférica, quiere decir que es un trabajo a presión constante, ¿de acuerdo? Entonces otra vez para la parte A, yo puedo utilizar que W es menos P por delta U, igual que lo acabo de hacer en el ejemplo que hicimos ahora, en el anterior, ¿verdad? Entonces, la presión me dicen que es presión atmosférica. Presión atmosférica ya me están diciendo que es una atmósfera, ¿verdad? Ahora, el delta V, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo la variación de volumen? Bueno, vean que el cuerpo, como les dije, se dilata, ¿verdad? Experimenta una expansión volumétrica. Por lo tanto, este W yo lo puedo calcular como menos P multiplicado por beta B0 delta T, que era la formulilla aquella para estudiar la expansión volumétrica, ¿verdad? Pero es un sólido, ¿verdad? Y no tenemos betas de sólidos. Lo que conocemos son betas de líquidos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces aquí el trabajo lo calculo como menos P por 3 alfa del aluminio, por el P0, el volumen inicial, o sea, el volumen a 22 grados Celsius. Y el volumen es la masa entre densidad por el delta T. Y ahí ya lo tengo listo, ¿verdad?
Vean que en estos problemas, jóvenes, era otra cosa que de hecho que me recordé. Hay que utilizar es decir, hay que usar varias constantes, ¿verdad? En el ejemplo anterior había que saberse, bueno, no saberse, se necesitaba la masa molar del agua, ¿verdad? ¿Qué más se necesitaba? ¿Qué más había que conocer ahí? Me olvidó. Algo más había que saber, ¿no? Ah, bueno, el calor de vaporización del, del agua, ¿verdad? También se necesitaba. Eh, la densidad del agua, ¿ok? Entonces, vean que en estos problemas, y más ahora en esta modalidad virtual, el enunciado no trae todo, sino que, es decir, hay que ir a buscar en las tablas alguna cantidad que necesite, ¿verdad? Algún calor específico, alguna densidad, alguna, algún alfa, algún beta, etcétera, ¿verdad? Entonces, se los digo porque a veces el estudiante le sale a uno con que es que no resolví el problema porque me faltaban datos. Pero es que para eso estamos en esta modalidad, ¿verdad? Virtual, usted tiene acceso a todo ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, háganse una index card, ¿verdad? Donde tengan todas aquellas constantes que se utilizan mucho, ¿verdad? Para que no pierda tiempo en comenzar a buscar ahí en el libro. Pero no le van a salir todos los datos en el enunciado del problema, sino que hay que ir a las tablas ¿cómo se dice? A sacar información de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el enunciado del problema no le dan el alfa del aluminio, ¿verdad? Ni le dan la densidad del aluminio. Entonces eso hay que irlo a buscar, ¿verdad? Ok, entonces la P es 1013 por 10 a la 5. No voy a poner unidades, ¿verdad? Para no escribir tanta cosa, pero sí todo tiene que quedar en unidades del sistema internacional. El alfa del aluminio, yo no me lo sé de memoria, tengo que buscarlo y es 24 por 10 a la menos 6. ¿Okay? La masa es 1 kilogramo, no hay problema. Y la densidad del aluminio son 2700 en kilogramos por metro cúbico. Por el delta T, que son 40 menos 22. Y ahí ya tengo todo, ¿no? Ese delta, ese W que hace el aluminio, cuando se expande, va a ser igual a mí me da menos 0.0486 kilojoules. Lo pasé a joules. ¿Sí? Es común que, por ejemplo, las respuestas en la plataforma estén en más que con X, estén en kilojoules, ¿verdad? Muchas veces. ¿Sí? Bueno, eso debería dar. Tal vez si alguien lo hace ahí, ¿verdad? Para verificar ahí que no haya metido ahí la pata. Bueno, ese es el trabajo. Ahora viene el calor. ¿Cómo calcularía yo el calor aquí? Aquí hay que preguntarse esa transferencia de energía térmica, ¿debido a qué es? ¿Es debida a un cambio de fase o es debida a una diferencia de temperatura? Aquí nada cambió de fase, ¿verdad? Es decir, el aluminio sigue siendo aluminio, está en estado sólido. Entonces aquí la transferencia es debido a un cambio de temperatura, porque se llevó el sistema de 22 a 40. Entonces aquí ese Q se calcula como MC por delta T. Y nuevamente la masa, pues es 1, no, mentira, es 1 kilogramo, ¿no? 1 kilogramo por el calor específico del aluminio. Ese es otro dato que hay que ir a buscar a la tabla. Si vamos a la tabla del libro de calores específicos, ese calor específico son 900 joule entre kilogramo Kelvin. Y el delta T vuelve a ser 40 menos 20 Kelvin. Y haciendo esas operaciones ahí, me da que el calor es 16.2 kilojoules. También lo pasé a kilojoules. Y bueno, ya ahora me dice el cambio de energía interna, ¿no? Entonces el cambio de energía interna es Q más W, ¿verdad?
U más W, que sería 16.2 kilojoules, más menos 0.0486 kilojoules. Y ahí me da el cambio de energía interna. Eso es igual a mí me da otra vez lo mismo, ¿verdad? 16.2 kilojoules. Sí, es que vean que el trabajo es prácticamente insignificante, ¿verdad? En comparación con el calor que el sistema absorbe, ¿verdad? Vean que el aluminio está absorbiendo ese calor, ¿verdad? Cuando se expande. Entonces, realmente los trabajos por dilatación son muy pequeños, ¿verdad? Porque recordemos que los volúmenes, o sea, lo que se dilata, habíamos dicho en el capítulo 18 que es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? No se puede percibir a simple vista, sino que se necesita algún equipo, ¿verdad? Algún sensor que le registre ese cambio, ¿verdad? Bueno, entonces esto es eh, aplicando la primera ley de la termodinámica. Vean este otro. Esta es una pregunta que me encontré por ahí en plataforma. Me marque con X. Bueno, voy a borrar si no hay ninguna pregunta. Esta pregunta dice así. Es una moneda, ¿verdad? Un centavo de cobre de 3 gramos. Que está a una temperatura de 25 grados Celsius. Se sumerge 50 metros en la tierra. Se entierra, digamos, 50 metros. Entonces, la parte A le dice, si el 60% de la energía potencial se emplea en aumentar la energía interna, si el 60% de la energía potencial gravitacional se emplea en aumentar la energía interna, es decir, en que el cambio de la energía interna sea positivo, ¿verdad? Es un aumento, determine su temperatura final. Halle la temperatura final, después de que usted lo llevó a esa profundidad, a 50 metros. Y la parte B del problema le dice el resultado final depende de la masa del centavo. Una pregunta, o sea, ¿la masa influye aquí? ¿Es importante o no? Quiere decir que si no fuera un centavo, sino que fuera una moneda, digamos, con mayor masa, ¿verdad? Quizás, bueno, visualicémoslo aquí con las monedas de aquí, ¿verdad? Si no fuera una moneda de 5 colones, sino que fuera una de, por ejemplo, 100 colones, ¿qué pasaría? ¿Influye la masa al llevarlo a esa profundidad o no? Bueno, lo que se esperaría es que haya un leve aumento de la temperatura, ¿verdad? Es decir, cuando usted coloca algo, o sea, hace un agujero, ¿verdad? O excava, ¿verdad? Se supone que en un sistema de referencia, en el fondo, tiene que haber algún aumento en la temperatura, ¿verdad? No, nunca una disminución, ¿verdad? Entonces, debería darnos más que o mayor que 25 grados, ¿verdad? Ahora, la cosa es cómo, pues, cómo lo planteamos. ¿Qué creen ustedes? Dicen que el 60% de la energía gravitacional se emplea en aumentar la energía, el cambio de la energía interna.
si el 60% de la energía potencial se emplea en aumentar la energía interna, es decir, en hacer que esto sea positivo. ¿Cómo lo planteamos? Vean que ese 60% es una fracción, ¿verdad? Realmente, porque le podrían haber dicho que fuera menos o que fuera más, ¿verdad? Pero es una fracción que está entre 0 y 1, ¿cierto? Porque es un porcentaje. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es que esa fracción multiplicada por el delta U me tiene que dar la transferencia de calor. ¿De acuerdo? O sea, porque yo voy a depender de la profundidad a la que lleve la moneda, ¿cierto? Entonces esta es una fracción de ese cambio de energía potencial. Okay, entonces, ya una vez que yo tengo eso planteado, yo sé que esto es M por G por H. Y de este lado, ¿qué sería? M por C por delta T. Vean que es una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. La moneda no se funde ni, ¿verdad? No cambia de estado por llevarla 50 metros por debajo de la superficie terrestre, ¿verdad? Sigue siendo una moneda. Okay, entonces la transferencia es debido a un cambio de temperatura. Y aquí enseguida respondemos la parte B, ¿verdad? Las masas se cancelan. Quiere decir que no influye la masa que usted lleve a esa profundidad. Y yo de ahí ya puedo despejar el delta T. El delta T va a ser entonces F por G por H entre C. Entonces esta F es la fracción, ¿verdad? De la energía potencial, 0.6, que son 60%. La G es 9.8. La altura son 50. Y la C es el calor específico del cuerpo, que en este caso es cobre. Ahí necesitamos el calor específico del cobre, que es 387. Entonces esto está en metros por segundo cuadrado, esto está en metros y esto aquí está en joules entre kilogramo por kilo. ¿De acuerdo? Y son 387. Y hacer esa operación, ¿verdad? Ese delta T a mí me dio 0.76 grados Celsius. Que es muy poquillo, ¿verdad? Entonces cuando hago esto, T final menos T inicial, la T final es 25 grados Celsius, que es la temperatura a la que estaba la moneda, ¿verdad? En la superficie terrestre, más el aumento, que son 0.76. Y ahí me da la temperatura final, que son 25.8, digamos, redondeado, Celsius. Y efectivamente ha habido un aumento de temperatura, ¿verdad? Cuando la moneda se lleva a, a esa profundidad, ¿verdad? ¿Una pregunta? Bueno, hace unos años, hace muchos años, ¿verdad? Un comentario tal vez relacionado con esto, en la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Lo que hoy en día es Rusia, unos científicos empezaron un proyecto gigantesco, ¿verdad? De cavar un pozo en una región llana, ¿verdad? Muy extensa, y comenzaron a descender, ¿verdad? Pero mucho, o sea, era del orden de kilómetros. Y llegó el momento en que tuvieron que parar, porque es que por más tecnología en los trajes que usaban y todos lo que usaban para ayudarse, ¿verdad? Tuvieron que detener el proyecto porque las temperaturas ya eran insoportables, ¿verdad? Ya era prácticamente imposible a partir de cierto nivel que llegaron, seguir bajando, ya no se podía, ¿verdad? Inclusive algunos de los que estaban en el proyecto tuvieron daños permanentes debido a que soportaron esas temperaturas, ¿verdad? A esas profundidades. No recuerdo ahora el detalle, ¿verdad? Pero sí, sí cavaron ahí para abajo un montón, ¿verdad?
Y entonces la temperatura fue el principal problema con el que se toparon, ¿verdad? Bueno, ese era un problema que apareció por ahí. Hay algo así parecido a una pregunta de esas de marcar con X. Sobre eso. Bueno, voy a borrar de este lado. Esta es otra pregunta que por ahí vi en plataforma. Dice, considere que se efectúa un trabajo de 214 joules sobre un sistema. No le dice el sistema, ¿verdad? Solamente se efectúa sobre el sistema. Y que se extraen 293 joules de calor del sistema. Entonces aquí es sobre el sistema y aquí es se extraen del sistema. Entonces la reacción importa mucho aquí, ¿verdad? En este tipo de problemas. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de la redacción, así es como uno le va a poner los signos a estas dos cantidades, ¿verdad? Porque esta puede ser más o puede ser menos, y esta igual puede ser más o puede ser menos, ¿verdad? Entonces, en la pregunta le decían, en el sentido de la primera ley de la termodinámica, o sea, usando el convenio de signos adoptado por el libro, que el convenio de signos, lo que dijimos es que el cambio de la energía interna es Q más W, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, usando la primera ley de la termodinámica, calcule el cambio de la energía interna. Entonces, ¿qué signos le pondríamos aquí, verdad? Es la cosa, ¿cómo los escogemos? Porque es una pregunta de marque con X, ¿verdad? Entonces, le pusieron todas las opciones posibles, ¿verdad? 214 más 293, menos 214 más 293, 214 menos 293, ¿verdad? Entonces aquí, pues, ¿qué vemos? Bueno, si estamos usando este convenio, que es el oficial del libro, el trabajo tiene que ser negativo. Es así, menos la integral de P de U. ¿Ok? Entonces vean que la redacción le dice que es sobre el sistema. Por ejemplo, si es un gas, ¿qué está pasando con el gas? Se está comprimiendo. Por lo tanto, el trabajo, o sea, el volumen final tendría que ser, ¿cómo es? Menor que el inicial. Así que ese delta V va a ser negativo. Y con el negativo que está aquí, me queda positivo. Quiere decir que yo aquí tengo que escoger el positivo. ¿Ok? Para el trabajo. 214. Y para el calor, dice que se extraen del sistema. Entonces, eso quiere decir que el sistema lo está cediendo, ¿verdad? Entonces, si el sistema lo cede, el calor es negativo. 293 más 214. Y ahí tengo el cambio de la energía interna. Ese cambio de la energía interna, ¿verdad? Menos 79 joules. ¿Ok? Y es negativo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ahí me sale un mensaje que la conexión está como que media, ¿verdad? Por aquello que nos desconectemos, yo intentaría otra vez volver a conectarme, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces voy a borrar por aquí. Vamos a hacer ahora uno de mezclas.
para usar el principio de calorimetría, ¿no? Bueno, este problema dice así: un vaso aislado con masa despreciable contiene 0.25 kilogramos de agua. Que está a una temperatura de 75 grados Celsius. Entonces, la pregunta que le hacen es: ¿cuántos kilogramos de hielo a una temperatura de 20 grados Celsius deben agregarse en el agua para que la temperatura final del sistema, la temperatura de equilibrio, ¿verdad?, sea de 40 grados Celsius? ¿Ok? Y aquí vean que la masa del recipiente que contiene la mezcla es despreciable, pero igualmente le podrían decir que no, que considere que es un calorímetro, que tiene una masa de tanto y que está hecho de aluminio o de cobre. Ok, entonces habría que incluir las transferencias de calor debidas al vaso, ¿verdad?, que contiene la mezcla. Pero aquí le dice que es despreciable esa masa. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la temperatura de equilibrio, ¿no? Es decir, se supone que está el agua a 75 y se echa el hielo, se agita, ¿verdad?, y se coloca el termómetro. Y entonces el termómetro, ¿verdad?, el menisco comienza a oscilar, ¿verdad?, y de un pronto a otro se estabiliza, ley cero de la termodinámica, ¿verdad?, y ya se puede leer la temperatura que es común del sistema, ¿verdad?, que sería la temperatura de equilibrio. Ahora, vean que aquí pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Es decir, cuando uno agrega hielo a agua o a un líquido en general, podría pasar que el hielo no se funda. O sea, que nada se funda del hielo. O que se funda todo, o bien que quede una parte sin fundir. ¿De acuerdo? Son tres posibilidades. La primera que dije es poco probable, porque siempre que uno agrega hielo a agua, algo se va a fundir, ¿verdad? Salvo que las temperaturas, salvo que la temperatura del agua sea muy baja, ¿verdad?, esté muy fría, es posible, pero siempre se va a fundir algo. Ahora, en este caso, ¿qué creen ustedes? Esta es la temperatura de equilibrio. ¿Qué creen ustedes? Cuando se agrega la masa de hielo, que no sabemos cuál es, ¿qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Se fundirá todo el hielo o quedará una parte sin fundir? Como cuando uno le echa hielo, digamos, para enfriar algo, ¿verdad?, un fresco. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo lo que veo aquí es que la temperatura de equilibrio es muy alta, demasiado alta. ¿Ok? Está muy por encima de cero. Entonces, cuando la temperatura está muy por encima de cero, el hielo se fundió todo. O sea que el resultado final, la mezcla, es agua líquida únicamente. Ahora, si quedara hielo, o sea, si quedara hielo sin fundir, la temperatura de equilibrio debería ser 0 y no 40. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa ahí, ¿verdad? Si la temperatura es 0, la de equilibrio, la mezcla final es agua con hielo. Pero si la temperatura está por encima de 0, se fundió todo el hielo. Y lo que queda, el resultado es agua líquida, únicamente. Okay, entonces, bueno, aquí pues yo lo que tengo es algo así, ¿verdad? O sea, puedo hacer una gráfica de temperatura, como les decía yo en la clase pasada, versus energía. Pero más lo que me interesa es ver qué pasa, ¿verdad? Yo tengo agua a 75 y la temperatura de equilibrio son 40 y tengo hielo a menos 20. Entonces yo tengo que llevar el hielo, que está a menos 20, pasarlo a 0.
que haga el cambio de fase, que es a temperatura constante, y de ahí yo tengo que llevarlo a 40. Y de 75 tengo que bajar el agua a 40. Entonces ya yo sé que son 4 calores, ¿verdad? Q1, Q2, Q3, Q4. 3 por diferencia de temperatura y 1 por cambio de fase. Okay, entonces es bueno siempre tratar de ver esto, ¿verdad? Porque lo más probable es que uno deje un calor botado y entonces ya no le da, ¿verdad? Ok, entonces ya yo sé que Q1 más Q2 más Q3 más Q4, eso es 0, ¿verdad? Por el principio de calorimetría. Y lo que hago ahora es que los calculo. Entonces, en el caso del agua, en el caso del Q del agua, ¿qué sería el Q del agua? Es la masa, 0.25, multiplicado por el calor específico del agua. Yo aquí voy a usar 4190. Me parece que el Serway usa 4184. Pero los resultados son bien parecidos, ¿verdad? Por el cambio de temperatura, que aquí serían 40 menos 75, ¿verdad? Y este Q del agua a mí me dio negativo. Me da menos 3.67 por 10 a la 4 joules. Y ahora, para el caso del hielo, que son los otros calores restantes, en el caso del hielo, voy a tener la masa de hielo que hay que agregarle, ¿verdad? Por el C del hielo, por el delta T, ¿verdad? Para pasar de hielo de menos 20 a 0. Luego el cambio de fase, que es la masa del hielo, por el L de fusión, ¿verdad? Más la masa del hielo, ¿verdad? Pero ahora es por el calor específico del agua, porque ya aquí esto no es hielo, esto es agua, agua líquida, ¿verdad? Por el delta T para pasarlo de 0 a 40. ¿Okay? Hay una pregunta. Bueno, y entonces pues lo que hago es que igualo este con este, ¿verdad? Con la suma de esos tres, porque el principio de calorimetría lo que me dice es calor ganado es igual al negativo del calor cedido, ¿verdad? También se puede ver así. Entonces lo que hago es que el menos 367 por 10 a la 4 lo voy a igualar a esta suma. Y lo que hago es que saco la masa del hielo a factor común y hago el resto de las operaciones, que serían 2100, que es el calor específico del hielo, multiplicado por 0 menos 20, más el calor de fusión, calor latente de fusión, que son 3.34 por 10 a la 5, más el calor específico del agua, 4190, multiplicado por 40 menos 0. Y ya de ahí puedo despejar, ¿verdad? Es decir, haciendo esta operación de aquí, me queda menos 3.67 por 10 a la 4. Bueno, yo aquí lo sumé. No los igualé, sino que los sumé. Y entonces aquí estoy poniendo ya la suma de lo que está dentro del paréntesis cuadrado. A mí esa suma me dio 5.44 por 10 a la 5, multiplicado por n. Y esto es igual a 0. Y entonces de ahí despejo la masa del hielo, ¿verdad? La masa de hielo es 3.67 por 10 a la 4 dividido entre 5.44 por 10 a la 5. Y eso ya me da en kilogramos, ¿verdad? Son 0.0675
0.74 kilogramos, que en gramos sería 67.4 gramos, fue lo que se agregó. ¿Okay? Y la mezcla final, lo que queda es agua líquida. Claro, es lo que uno esperaría, ¿verdad? Más o menos uno lo ve, ¿verdad? Porque vean que la temperatura del agua está alta, ¿verdad? Son 75 grados Celsius, ¿verdad? Pero aquí no nos sirve decir que está caliente, ¿verdad? Porque no nos ayuda en nada para resolver el problema, ¿verdad? Sin embargo, ya viendo las cantidades, uno más o menos esperaría que pase esto, ¿verdad? Aunque aquí ya le están dando el valor de la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Es posible que el problema sea al revés, o sea, que le dan la masa que se agrega de helio, perdón, de helio, dígame, de hielo, y le dicen que calcule la temperatura de equilibrio. Y ahí es donde viene el asunto de poder discernir si es una temperatura mayor a cero, ¿verdad? En donde lo que queda es agua líquida, o si es cero. Si queda cero, lo que tenemos es una mezcla de agua con hielo. ¿Okay? Entonces no todo el hielo se fundió y entonces hay que calcular lo que se funde. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Ok. Bueno, vamos a pasar a ver los mecanismos de transferencia del calor, que es la sección que nos falta del capítulo 19. Voy a borrar por aquí. Hay tres mecanismos de transferencia del calor, ¿verdad? Que son conducción, ¿verdad? Convección y radiación. ¿Okay? El libro habla muy poquito sobre convección, ¿verdad? Lo que tiene ahí de convección realmente es menos de una página, así que si viene una pregunta de eso, tiene que ser una pregunta conceptual. Así que pues leanlo de ahí del libro y si pudieran también leerlo de alguna otra referencia que tengan por ahí, ¿verdad? Llámese Resnick, Sears, tal vez para que amplíe un poquito, ¿verdad? El tema de la convección. Bueno, aquí no vienen problemas, más que todo es la parte conceptual, en qué consiste la convección, o sea, cómo se da la transferencia del calor por convección. Básicamente, la transferencia se da por el movimiento de masas de un fluido, que puede ser un líquido o puede ser un gas o aire, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos una vela, ¿verdad? Prendida, el calor se transmite, se propaga de esta forma, por convección. Las masas de aire que están encima de la flama, ¿verdad? Se calientan y al calentarse ese aire se vuelve menos denso y al ser menos denso asciende, ¿ok? Y entonces nuevas masas de aire frío se posicionan encima de la vela y el proceso se repite de una forma cíclica, ¿verdad? Entonces, cuando uno está ahí jugando, que le pone la palma así encima de la vela, habrán notado que, si lo han hecho, ¿verdad? Que a ratos uno deja de percibir esa sensación térmica, ¿verdad? Como que ya no está calentando. Entonces uno baja más la mano, ¿verdad? Y ahí es donde se lleva la quemada. Realmente lo que está pasando es eso, o sea, el calor se transfiere, ¿verdad? Por el movimiento del fluido. En este caso es del aire que está encima de la vela. Entonces a ratos sentimos la sensación, ¿verdad? Como que se enfría. Y es eso, ¿verdad? Que es un proceso cíclico. Ok, la convección está muy relacionada con la gente que trabaja con el clima, ¿no? Por ejemplo, los meteorólogos, los físicos atmosféricos,
porque, digamos, el calor en las costas, en las bahías, los golfos, eh, se transmite de esa manera, ¿verdad? Se propaga de esa manera, por convección. Son masas de aire gigantescas, ¿verdad? Que llegan a las costas, ¿verdad? O por ejemplo en el mar. ¿Ok? Bueno, eso es convección. En el caso de, o sea, para que el calor se transmita por convección, tiene que haber de por medio un fluido. Por ahí hay una pregunta que hacen así, plataforma, y es que tiene que haber un fluido, ya sea un líquido o un gas, ¿verdad? Que propague a través del movimiento de ese fluido, que se propague el calor. Ok. En el caso de la conducción, para la conducción tiene que haber contacto. O sea, tiene que haber contacto entre las superficies para que el calor se propague. Por ejemplo, cuando cogemos una olla, ¿verdad? Y calentamos agua en el disco de la cocina, ¿verdad? El calor está propagándose, ¿verdad? Se transmite, se transfiere, ¿verdad? A través de la superficie del sentadero de la olla, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en conducción tiene que haber contacto entre las superficies para que se pueda transferir. Entonces, el modelo de la conducción eh, es una barra, ¿verdad? Metálica que está colocada entre dos depósitos. Un depósito está a una temperatura TH y el otro está a una temperatura TC. Y entonces la temperatura TH va a ser mayor que la temperatura TC. O sea, el depósito de la izquierda siempre va a estar a mayor temperatura. Por ejemplo, aquí puede haber vapor de agua, ¿verdad? A 100 grados Celsius. Y de este lado puede ser que haya agua con hielo, ¿verdad? Una mezcla de agua con hielo que está a 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces el calor se propaga de forma espontánea del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y la barra se supone que está aislada, o sea, que tiene algún tipo de forro o algún tipo de cover, ¿verdad? Que no permite que el calor escape radialmente, sino que solamente lo haga axialmente, ¿verdad? Es decir, que el calor solamente pase a lo largo de la barra. ¿Ok? Entonces eso es muy común, ¿verdad? Es una aplicación, por ejemplo, qué sé yo, en las lavanderías, ¿verdad? De los hospitales, sobre todo, ¿verdad? Este, todas las tuberías, ¿verdad? Están forradas, ¿verdad? Para evitar que el sitio se sobrecaliente, ¿verdad? Y aún así uno entra a una lavandería de esas y el calor es eh, agobiante, ¿verdad? Y aún así tienen todo forrado, ¿verdad? Para evitar esto, ¿verdad? Para evitar que el calor escape radialmente. Bueno, entonces la barra tiene una sección transversal, ¿ah? Que puede ser, por lo general, es una barra, una sección transversal circular, ¿verdad? Tiene una longitud L y está hecha de un material que por lo general es un metal. Ya vimos por ahí que los metales son buenos conductores del calor, ¿verdad? Y de la electricidad. Entonces, si se dan estas condiciones así, ¿verdad? Que la temperatura TH sea mayor que TC, el calor fluye espontáneamente hacia el otro recinto, ¿verdad? Sin necesidad de que tenga que actuar algún agente externo para que ese calor pase. O sea, el calor fluye espontáneamente del depósito a mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura, ¿verdad? Sin embargo, si yo quiero cambiar la dirección del flujo de calor, o sea, hacer lo que pase al depósito más caliente, pues ya necesito invertir, ¿verdad? En este caso, esto tiene nombre, está en nuestras casas, se llama la nevera, ¿verdad? Entonces usted necesita enchufarla, ¿verdad? Conectarla para que el motor extraiga el calor del interior del compartimento, ¿verdad? Y de esa manera es que el calor fluye en sentido contrario, ¿verdad? Pero necesitamos un agente externo que haga eso, ¿verdad? Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo yo calculo la conducción? La puedo calcular con esta fórmula que está en el libro. P es igual a Q de delta T
Y esto va a ser igual a K por A por TH menos TC dividido entre L. Esta P es como que si se tratara de una potencia. Ok, entonces vean que esto se parece mucho a potencia como se calculaba en física 1. ¿Cómo era? Se calculaba trabajo de delta T, ¿verdad? Esa era potencia promedio, ¿verdad? Bueno, aquí es un concepto parecido. La analogía es decir, hay una analogía entre el caso en la mecánica, ¿verdad? Y el caso aquí en termodinámica. Okay, entonces este Q es calor y esto es tiempo. Entonces estas unidades son joules sobre segundo. Entonces esta P tiene que estar en watts. ¿Ok? La A que es, bueno, ya dijimos que es la sección transversal, el corte transversal de la barra. La diferencia de temperaturas, ¿verdad? Siempre voy del depósito a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. La L es la longitud de la barra entre los depósitos. Y la K, que la dejé de última, esa K se llama la conductividad térmica. Conductividad térmica. Por lo general es función de la temperatura, pero aquí vamos a trabajarla como que si fuera una constante. O sea, como que si no variara, ¿verdad? Solo que esa conductividad depende del material, ¿verdad? O sea, depende de si es una barra de aluminio o si es una barra de cobre. Es decir, la K es característica de la naturaleza química del material. Entonces ahí en el libro, en la página 519, le dan las conductividades térmicas de diferentes materiales, ¿verdad? Por ejemplo, de metales como el aluminio, el cobre, el hierro, ¿verdad? Y otros metales. Así que vean que aquí otra vez hay un problema de, estos de mecanismos de transferencia, en conducción, por ejemplo, no le dan la conductividad tal vez, sino que lo dejan para que usted la busque ahí en la tabla. ¿Okay? Y hay otros materiales, ¿verdad? Por ejemplo, materiales de construcción, ¿verdad? El asbesto, ¿verdad? La madera, el concreto, el vidrio. eh, ya esas conductividades han sido calculadas, ¿verdad? Porque son de interés para el ingeniero, por ejemplo, cuando tiene que hacer algún recubrimiento, ¿verdad? O cuando tiene que hacer las divisiones, digamos, de una casa, ¿verdad? No es lo mismo el material que se usa en un sitio que es muy caluroso a los materiales en un sitio que es frío, ¿verdad? Entonces son distintos, porque se necesita, ante todo, evitar el escape o la fuga, ¿verdad? El flujo de calor eh, digamos, del interior hacia el exterior de la casa, ¿verdad? O del edificio. Entonces, en sitios muy calientes, lo que queremos es mantener el interior fresco, ¿verdad? Y en sitios muy fríos, lo que se quiere es que el interior esté más o menos a temperatura ambiente, ¿verdad? Sin necesitar de una bomba de calor o de un sistema de calefacción, ¿verdad? Entonces, eso se logra con los materiales que se escogen, ¿verdad? Hay un ingeniero especialista en eso, ¿verdad? Él ya sabe todas las K de todos los materiales que hay, ¿verdad? Y entonces escoge los materiales adecuados para digamos, para la construcción de ese edificio, ¿verdad? O de esa casa. Entonces, esto tiene la conductividad térmica, es un área muy grande en ingeniería, ¿verdad? Porque está relacionada con los materiales con los que con los que se construye, ¿verdad? Así que, eh, pues, esta K le interesa mucho, ¿verdad? Al ingeniero encargado de, digamos, de todo lo que tiene que ver con divisiones, recubrimientos, etcétera. ¿Qué unidades tiene la K? La K tiene las unidades de las demás cantidades que están ahí. Entonces aquí sería watts de potencia, ¿verdad? Eh, entre metro por grado Celsius. Estas son las unidades de la K. Por ejemplo, la K del cobre, que es un muy buen conductor, es 397. 397 watts entre metro, grado Celsius. ¿Sí? Ahora, algo importante que no he dicho ahí, vamos a borrar de este lado, es que en este modelo de la conducción perdón, que estamos estudiando,
la potencia con la que se propaga el flujo de calor es una constante. O sea, esta P tiene que ser la misma a lo largo de toda la barra. No puede cambiar. Realmente no es cierto. O sea, en problemas reales de ingeniería, si tengo dos materiales distintos, ¿verdad? Pegados entre dos depósitos, eh, las potencias no son iguales. O sea, por ejemplo, si yo tengo unas losas, ¿verdad? De una pared, ¿ok? Este es el interior, ¿verdad? De la casa y este es el exterior. Pues entonces tengo dos losas, ¿verdad? Que forman la pared. Una tiene conductividad 1 y la otra conductividad 2. Sin embargo, suponemos que existe una condición que es el estado estacionario. Cuando ustedes escuchen eso en los problemas, ¿verdad? Que resuelven ahí o en un enunciado de un problema de examen, estado estacionario implica que P1 tiene que ser igual a P2. O sea que esa P es constante mientras el flujo de calor se propaga a través de las losas o de los materiales de los que esté compuesta esa pared, ¿no? Ok, ¿esto para qué? Bueno, para poder resolver los problemas, ¿verdad? Porque yo puedo, si tengo dos materiales, igualar las potencias y despejar de ahí algo que me pida, ¿verdad? Una temperatura o, qué sé yo, el espesor de alguna de las losas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es estado estacionario, cuando las P son iguales. Y los problemas que vamos a hacer aquí siempre usan esta condición, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, vean que el flujo de calor siempre va en la dirección en la que disminuye la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, por ejemplo, a 100 grados Celsius. Y aquí está 0, por ejemplo. Pero la temperatura en la interfase, ¿verdad? O sea, la temperatura de las dos, digamos, de las dos caras que se están tocando, esa temperatura tiene que ser intermedia, ¿verdad? Entre 100 y 0. ¿Okay? Entonces, algunas veces le dice el problema, calcule la temperatura en la interfaz. ¿Okay? Entonces, para calcularla, uno usa la ecuación con las temperaturas en el orden en el que va el flujo, ¿verdad? Es decir, el flujo va así, de izquierda a derecha. Quiere decir que para P1 yo tendría que poner K1A entre L1 y aquí tendría que poner 100 menos la temperatura en la interfaz. Y esto tendría que ser igual a K2, ¿verdad? Por A entre L2 y aquí ¿qué sería? La temperatura en la interfase menos C. Bueno, uno pone la temperatura en la interfase en la dirección en la que va el flujo. ¿Okay? Saliendo del depósito a mayor temperatura, hacia el depósito a menor temperatura. ¿Okay? Entonces hay una preguntilla ahí en la plataforma que siempre ponen y la gente, no sé, como que no la fallan. Le dicen, le dan 4 gráficos y le dicen, ok, de las siguientes gráficas, ¿cuál ejemplifica mejor la conducción? Y entonces hay una que es así, que es una línea recta, pero decreciente. Esa es la opción correcta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? La temperatura está disminuyendo en función de la distancia. Entonces arranca en TH, ¿verdad? El depósito a temperatura de 100 y acaba en TC. Entonces aquí me está diciendo, ¿verdad? La temperatura va disminuyendo en el orden en que el flujo se propaga de forma espontánea. ¿Okay? Y aquí esto, bueno, va desde el origen, ¿verdad? Podría ser que vaya así, desde 0, ¿verdad? Si es una barra que está puesta en un origen, hasta L, ¿verdad? La longitud de la barra. ¿Okay? Entonces, siempre es una relación decreciente, ¿verdad? Entre la temperatura y la distancia. Eso se llama el gradiente de temperatura. O sea, el gradiente de temperatura es el cociente del delta T entre el delta X. Y el delta X es el espesor, ¿verdad?
el espesor de las placas, ¿verdad? Que puede ser delta X1, delta X2, o bien se refiere también a la longitud de una barra, ¿verdad? Una varilla que coloquemos entre dos depósitos, ¿no? Bueno, eso es conducción. ¿Okay? Tenemos que hacer un problema que lo haremos el jueves. Voy a pasar a ver, y ya con esto acabo, lo de radiación, que es el tercer mecanismo de transferencia del calor. La radiación, ¿cómo se propaga la radiación, el calor por radiación? Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que ese calor se transfiere gracias a ondas electromagnéticas, ¿verdad? Ya estudiamos las ondas, ¿verdad? En los capítulos anteriores, una onda mecánica, ¿verdad? Necesita un medio elástico para propagarse, ¿verdad? En el caso de las ondas electromagnéticas, ellas se pueden propagar en el vacío. Entonces hay un espectro electromagnético en donde cada una de esas ondas, de ese tipo de radiación, ¿verdad? Tiene una longitud de onda determinada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la radiación del Sol, ¿verdad? Esa longitud de onda es muy baja. Por lo tanto, o debido a eso es que penetra el tejido, ¿verdad? Y por eso es que es tan dañina, ¿verdad? Es decir, por eso es tan malo exponerse al sol mucho tiempo, ¿verdad? Porque esa onda electromagnética trae una longitud de onda muy chiquitilla, muy cortita. Y entonces, entre más corta es, más incisiva se vuelve. O sea, que puede penetrar tejidos, ¿verdad? Pero tenemos otros casos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aparte de radiación ultravioleta, también tenemos rayos gamma, ¿verdad? Rayos alfa, rayos X, por ejemplo. La radiación con rayos X es súper incisiva, ¿verdad? Y eso es lo que permite, por ejemplo, ¿cómo se dice? Utilizarla para radiografías, ¿verdad? Para placas. Ok, entonces ahí hay una ley en radiación que se llama la ley de Stefan. La ley de Stefan es una ley clásica. Cuando escuchen esa palabra clásica, lo que quiere decir es que es una ley que se desarrolló antes de que terminara el siglo XIX, ¿verdad? Entonces esto es radiación clásica que, pues, dependiendo del límite en donde uno está estudiando, pues esa radiación ya es decir, la teoría ya es obsoleta, ¿verdad? Pero esa ley la obtuvieron creo que en 1876, me parece, si no me equivoco. Y lo que dice es que esta potencia, ¿verdad? Que también es Q entre delta T, ¿verdad? Es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. O sea, ese fue el resultado que obtuvieron de las mediciones que hicieron en esa época, ¿verdad? O sea, ellos se dieron cuenta que la rapidez con la que se transmite el calor es directamente proporcional a T a la 4. ¿Ok? De hecho, la ley se llama la ley de Stefan Boltzmann, ¿verdad? El otro señor la obtuvo teóricamente. Y este otro, Stefan, la obtuvo experimentalmente. Entonces, tuvieron que compartir, ¿verdad? El descubrimiento. Porque uno lo hizo experimental y el otro lo verificó teóricamente. Entonces, es una ley de la radiación clásica, ¿verdad? Es decir, hoy en día está súper limitada, ¿no? Porque hay una teoría moderna de radiación, ¿verdad? Que está apoyada en la mecánica cuántica. Y pues, bueno, esa teoría es la teoría actual, ¿verdad? La versión moderna. Ok, este sigma que ustedes ven ahí es una constante, que también se llama, igual que la ley, se llama la constante de Stefan Boltzmann. Okay, y es una de esas constantes, igual que la de los gases ideales, ¿verdad? Es una constante universal, porque pues ha sido calculada muchas veces con diferentes experimentos, ¿verdad? Y se obtiene siempre el mismo resultado, que es 5.67 o 6,9
por 10 a la menos 8. Watts metro cuadrado, Kelvin a la 4. Eso es lo que se conoce como la ley de Stefan, perdón, la constante de Stefan-Boltzmann. ¿Okay? El A es la sección transversal o el área superficial, ¿verdad? Por ejemplo, cuando va uno ahí a la playa, ¿verdad? Y se acuesta en la arena, el área superficial es todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Un corte transversal, lo que incide la radiación, ¿verdad? Esto está en metros cuadrados. La E se llama la emisividad. Y la emisividad es un valor adimensional que está entre 0 y 1. Y pongo los intervalos abiertos porque estos valores 0 y 1 son valores teóricos, ¿verdad? Sería un objeto, perdón, que absorbe todo y un objeto que irradia todo, ¿verdad? Que refleja todo, ¿verdad? Entonces, estos casos son ideales, ¿verdad? Por lo general, los cuerpos están entre 0 y 1, por ejemplo, 0.65, ¿verdad? Más o menos. Esto depende también del color, ¿verdad? Los cuerpos que son opacos, oscuros, tienden a absorber radiación, ¿verdad? Y los que son claros tienden a reflejarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la playa nadie se pone una camiseta negra, ¿eh? Porque la gente dice, no, me aso, dice la gente, me quemo todo. Por lo general en la playa o en sitios calientes la gente tiende a usar ropa blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Por la emisividad, ¿verdad? Porque la emisividad le da ese efecto, ¿verdad? De convertirse en un absorbedor o en un reflector de radiación, ¿verdad? Y la temperatura, pues es la temperatura en la escala absoluta, ¿verdad? En la escala Kelvin elevada a la 4. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de Stefan Boltzmann. ¿Qué aplicaciones ha tenido esta ley, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista tecnológico, es decir, en qué se ha utilizado? Bueno, se usa mucho en la parte de imágenes médicas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, detección de tumores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay un tejido que tiene un tumor, la temperatura en ese tejido en particular es mayor que la temperatura en el resto del cuerpo. Y entonces se basan en eso, ¿verdad? Para utilizar esta ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un equipo especial que detecta, por ejemplo, los tumores en cáncer de seno, ¿verdad? Que es el caso más conocido, haciéndole un escaneo, ¿verdad? Entonces, cuando sale la imagen, se observa la región, digamos, en un color distinto. Y entonces eso se descodifica y es una temperatura que tiene un valor dado. Entonces así pueden detectar, por ejemplo, tumores, ¿verdad? Basados en esto, ¿verdad? En T a la 4. ¿Okay? Bueno, eso es una aplicación, ¿verdad? Que se usa en la parte de imágenes médicas, ¿verdad? Ok, bueno, jóvenes, este es el material del capítulo 19, ¿verdad? La primera ley, los procesos, ¿verdad? Que son las aplicaciones de la primera ley. Conocer el proceso isotérmico, el proceso adiabático, el proceso isobárico, etcétera, ¿verdad? Y la otra parte es lo del cálculo de calores, ¿verdad? Cuando tenemos una mezcla, ¿verdad? Entonces, pues la próxima clase yo voy a hacer un par de problemas de esto de mecanismos de transferencia y pasamos al capítulo de teoría cinética, que es el capítulo 20, si no me equivoco. Sí, el capítulo 20. El quiz se pasó, ¿verdad? El tercer quiz ya no es el 2 de octubre, sino que lo pasaron para el 9, o sea, para este sábado que viene en 8. Así que hay más tiempo, ¿verdad? Mejor. Bueno, ¿alguna pregunta? No. La emisividad solamente era por el color, ¿verdad? Uno de los factores de la emisividad es el color. Sí, digamos, el color influye, digamos, a la hora de absorberlo o de reflejarlo, ¿verdad? Entonces, los colores oscuros tienden a absorber la radiación.
con más facilidad. Y los colores, perdón, la superficie, lo estoy diciendo mal, las superficies cuyo color es oscuro u opaco tienden a absorberlo. Y las superficies que son claras, ¿verdad? Tienden a reflejarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso también está relacionado mucho también con la parte de antropología, ¿verdad? Es decir, el color en la piel también es un indicativo, ¿verdad? Que está relacionado con la emisividad. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero sí, la emisividad está asociada a una parte de ella con el color de la superficie, ¿verdad? Si es opaco o por ejemplo, si es una superficie perfectamente reflectora, como que si fuera un vidrio, ¿verdad? Algo así. Entonces, también, ¿verdad? Entonces ya se imaginarán todo lo que tiene que ver con antenas, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se dice? Producción de energía eléctrica a través de energía solar, todo eso, ahí está metido la parte de la emisividad, ¿verdad? Sí. Bueno, jóvenes, entonces, pues si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el jueves. Hasta luego. Gracias. Por ahí, profe. Bueno, ok, hasta luego. Gracias, profe. Bueno.